de varias cosas. Arriba tenemos un diosito normal, lo vieron en clase. Abajo está el corte del corazón, o sea, eso es lo normal. La figura, la imagen del medio. Resulta que todas las células del cuerpo están siempre bajo estímulos. Estímulos los que ustedes quieran. Entonces, dependiendo del tipo de célula, cuando ese estímulo pasa la línea o es muy bien excesivo, una de dos, o la célula se mueve de una y no se aguanta, se llama la neurona. Una neurona cuando se somete a hipoxia, a los 6 minutos muere. Un miocardiocito cuando se somete a hipoxia, a las 20-30 minutos muere. Y el fibroblasto puede durar 12 o 24 horas en hipoxia. O sea, con esto lo que estoy diciendo es que dependiendo de la célula, unas son más fuertes, más vulnerables que otras. Entonces, cuando las células son sometidas a estímulos, unas mueren, otras se adaptan y otras se lesionan. Aquí lo que hay es eso. Entonces, aquí la célula se está adaptando, ¿sí? Aquí se está lesionando. Hoy vamos a ver adaptación, la otra semana vamos a ver lesión celular. Entonces, de lo que vamos a hablar es de fenómenos adaptativos. Los fenómenos adaptativos son 4, solo 4. Algunas textos mencionan el quinto, y ese quinto se puede relacionar con el neurológico, adaptativo en la displasia autoadaptativa ligar, que es un fenómeno adaptativo, no es adaptativo, y en unas 2 semanas que tengamos la clase de neoplasia vamos a tener que es una lesión fenómeno. Entonces, los fenómenos adaptativos son 4: atrofia, hipertrofia, hiperplasia o metaplasia. Y ahí el dibujito está la explicación y está el dibujo. Atrofia, la célula disminuye de tamaño. Disminuye de tamaño la célula, disminuye de tamaño las organelas, y si la célula disminuye de tamaño y todas las células disminuyen de tamaño, ¿qué le pasará al órgano? Disminuye de tamaño, ¿cierto? Hipertrofia, la célula aumenta de tamaño, aumentan las organelas, ¿y qué le pasará a ese órgano cuando las células aumentan de tamaño? Pues también aumenta de tamaño, ¿cierto? Y su función, aun cuando no necesariamente, ya vamos con eso. Por ahora aumenta de tamaño. Hiperplasia, ¿en qué consiste? Las células se multiplican. Y si las células se multiplican, ¿qué le pasará al órgano? También aumentará de tamaño. Y la metaplasia es cuando una célula madura se transforma en otra célula madura. Y ahí sí es cuando aumenta el tamaño del órgano, porque solamente las células tienen una transformación. ¿Por qué las células hacen eso? Porque son sometidas a estrés fisiológico. Entonces, cuando la célula se atrofia, por varias razones, ya vamos a mencionar algunas de ellas. Si le quitan un sanguíneo a una célula, se atrofia con el tiempo. De hecho, el ser humano, alguien de 90 años, 100 años, que todavía por ahí hay personas, el flujo sanguíneo no es el mismo de cuando tenía 10 años. Entonces, los seres humanos, con la edad, todos los órganos terminan atrofiándose, excepto la próstata nacional. Luego se conoce el atrofia. Claro. Lo mismo, si se hipertrofia, ¿por qué se hipertrofiará? Porque nosotros trabajamos en la célula, entonces aumenta de tamaño, aumenta la función. Entonces vamos a ver cada uno de esos aspectos. La teoría ya la tuvieron, vamos a mencionar cosas grandes y la idea es que quede clarita. Entonces, vamos a empezar a hablar de atrofia. Entonces, ¿qué es la atrofia? Es un fenómeno adaptativo, ¿cierto? Y todos los fenómenos adaptativos uno los puede dividir o tratar de dividirlos en si ese fenómeno es fisiológico o patológico. Entonces, la atrofia, en este caso, el cerebro. Entonces, lo primero, ¿cómo sabemos que un cerebro está atrofia? Miren, en A1 normal, en B1 normal. Entonces, cuando hay atrofia en el cerebro, si uno lo pesara, el peso estaría dividido. ¿Saben cuánto es el peso del cerebro de un adulto promedio? 1.300 a 1.500. Es el mismo. En unos días, cuando vean edema, si el peso del cerebro pasa de 1.500, se va a poner edema, pero si el cerebro pesa menos de 1.300, podemos estar hablando de atrofia.
ser más amplios, en el de allá son menos amplios. Entonces, tenemos un cerebro con atrofia cerebral. Lo mismo, habrá fisiológica y habrá patológica. Entonces, ¿cuál creen que es la causa de la atrofia fisiológica en el cerebro? Vejez, pero vejez me sirve y no me sirve. Desuso. ¿Cómo? Desuso. Pero mire cómo empiezan a salir cosas. O sea, los viejos no usan el cerebro. No, o sea, es otro. Pero por eso que, ¿cómo? O sea, es otra parte. Bueno, volvamos a la pregunta. La atrofia cerebral fisiológica se da por desuso. Yo le pregunto, ¿cómo usan el cerebro? Pensando, sumando, haciendo posibilidades. Esto es la pero es controvertido. Volvamos. Ese fue mi deseo de la hipoperfusión. O sea, no es la vejez, sino es la hipoperfusión en realidad. O sea, con los años, el calibre de los vasos disminuye por muchas situaciones, por placas ateromatosas, por lo que sea, pero con los años la irrigación a los órganos disminuye. Y si la irrigación a los órganos disminuye, pues no le llega glucosa, sobre todo no le llega oxígeno, y ustedes saben que todas las células para funcionar necesitan el oxígeno, lo convierten en ATP y ahí funciona. Pero si al cerebro le llega poca sangre, ¿el que hace? Las células se atrofian para sobrevivir, para no morir. En este caso la célula, el órgano y por supuesto la persona. Entonces, atrofia cerebral fisiológica es causada por hipoperfusión. De hecho, cuando ustedes, bueno, ya no van a hablar entonces, pero cuando vean las diferentes enfermedades, hay una hidrocefalia que se llama espasmo. Quiere decir que con los años el cerebro se atrofia, pero para compensar esa pérdida de masa encefálica se llaman los ventrículos. O sea, la posibilidad de que alguien de 100 años tenga hidrocefalia compensadora por la atrofia es significativa. Pensemos ahora en atrofia cerebral patológica. Depende de varias cosas. Primero, si en ese estado vegetal hay una buena perfusión, pero ese estado vegetal es muy. Ahora, si ese que está en estado vegetal tiene 60 años y hay una perfusión, más fácil que este atrofia a que si el que está en estado vegetal es alguien de 20 años, pero lo único que le digo es si le verga la perfusión y es crónico, la atrofia. Porque eso es lo que somos antiapagadores. Si se le baja la perfusión, tiene que pasar meses para poder recuperar. Atrofia cerebral patológica. Una deshidratación, pero mire que una deshidratación es algo agudo. O sea, alguien se deshidrata 1 o 2 días y si no se hizo nada, se murió a la semana si no le curó esa deshidratación. Es decir, nadie puede mantenerse con vida deshidratado crónicamente. Entonces la deshidratación no causaría atrofia, haría otras cosas, mataría a la persona, pero no hace atrofia porque o lo resuelve o se muere. ¿Sí? Es algo agudo. Nadie dura meses con aumento de la presión intracerebral. Pero están esas enfermedades degenerativas, Alzheimer, por ejemplo, esas Parkinson, todas ellas podrían estar acá. Bueno, entonces conclusión, atrofia, y esta es la atrofia del cerebro, pero podríamos imaginarnos cualquier órgano. ¿Cuál otro se quiere imaginar con atrofia? Estos son ejemplos solo del cerebro, pero el que quieran, ¿cuál? El músculo esquelético. Listo, entonces lo mismo, el músculo esquelético puede tener atrofia fisiológica y patológica. ¿Cuál sería la fisiológica? Sí, no, porque ese desuso, si es porque se fracturó la pierna, es patológico. Con la sensibilidad, o sea, con la edad se pierde masa muscular. Y no necesariamente la vuelve a estar afectada. Él camina, pero los músculos que, o sea, imagínense el alto con el músculo de la vuelta. Imagínense el señor de 40 años que entra al gimnasio, tiene masa muscular. A los 50, cada que, pero a los 70, así vaya al gimnasio, no tiene la misma masa muscular. O sea, la celulitis causaría
La otra, bueno, alguien podría decir no solo es hipertensión, también puede ser nutrición, porque de pronto la síntesis de proteínas disminuye en una persona con edad. Y si estuviéramos hablando de la atrofia patológica, sería Jesús, ¿cierto? Habría conocido. Entonces, ¿cómo? Lesión. O sea, es decir, hay una lesión, pero la lesión, la fractura de causa que no use la extremidad de la cosa. Ah, de la pasión, pero puede ser otra causa. Bueno, yo pienso que ahora, si hiciéramos un corte histopatológico de este cerebro, ¿qué veríamos? Sobre todo en las células. Las células de comunidad de tamaño, las neuronas, las células de energía, todas las comunidades de tamaño, y menor sustancia, sí, claro que sí. Si fuéramos al músculo esquelético, ¿qué veríamos? Es el músculo más pequeño y sobre todo el grupo más pequeño. ¿Listo? Esto no tiene ciencia. ¿Alguna pregunta de propio? Claro, porque mire, usted ya estuvo en la clase de lesión celular. Cuando empieza la clase de lesión celular, es causa de lesión celular, ¿cuál es más frecuente y cuál se dice? ¿Por qué? Porque es que las células viven de lesión. Entonces, ahora, primero tomamos el cual no quiere decir que sea lo único. ¿Cuáles son? Puede ser repetición, pueden ser hormonas, pueden ser falta de trabajo, de uso, todos los distracciones. ¿Cómo? Que causen atrofia. Sí, pero sí podría ser una atrofia patológica, porque ahí lo que está causando es el virus, lo que está causando es la atrofia del virus. Procuremos no andar tanto porque vayamos sencillitos, atrofia, en la medida que veamos enfermedades van a darse cuenta que hay mucho más por atender. Hipertrofia. Entonces, ¿qué es clave? ¿Cuántos meses recordar la anatomía y el estudio? Entonces, es un corazón, todos lo vemos, pero ahí es donde está el detalle. Recordar cuántos de expresión del izquierdo y del derecho. ¿Alguien sabe cuánto mide? 1.3. ¿Cuál es? De 0,7 a 1.5. Entonces, cuando uno tiene la medida normal, cuando ve la imagen de la pieza, uno dice, ay, hipertrofia. Entonces, lo mismo, ¿qué es la hipertrofia? Es un fenómeno adaptativo que se caracteriza porque la célula aumenta de tamaño, las organelas aumentan de tamaño. ¿Para qué? Porque probablemente están sometidas a mayor trabajo, necesitan trabajar más, necesitan más de lo que sintetizan o producir más de lo que producen. En este caso, entonces, es un corazón, lo mismo. En el corazón hay hipertrofia fisiológica y patológica. ¿Cuál sería la hipertrofia fisiológica? La de un deportista. Los deportistas de alto rendimiento hacen hipertrofia, tienen 25 o 30 años y tienen hipertrofia, pero es fisiológica. ¿Por qué? Porque es por el ejercicio. Pero está la contraparte patológica. El corazón se hipertrofia por muchas cosas. La causa más frecuente, que para poder ir aprendiendo, es la hipertensión crónica. Las personas que tienen hipertensión arterial crónica, el corazón empieza a hipertrofiarse, sobre todo el ventrículo izquierdo. Y esa hipertrofia patológica puede durar 15 o 20 años. Y la persona vive una vida normal, va a ir con su hipertensión, con su corazón grande, pero llega un momento en que ese corazón se cansa, se dilata y hace una insuficiencia cardíaca, y es lo que termina en la mayoría de las personas con hipertensión. También podría dar una estenosis aorta. Claro, entonces la causa más frecuente de la hipertrofia patológica cardíaca es, primero, hipertensión arterial. Segundo, en frecuencia, una estenosis de la válvula aórtica, que lo vamos a ver en unos días cuando hablemos de la idea de fiebre reumática. Otra causa podría ser una coartación de la aorta, y ahí en adelante todo lo que ustedes quieran. Pero la causa más frecuente de hipertrofia patológica cardíaca es hipertensión arterial. Entonces, en la medida en que veamos las imágenes que vamos a ir enfocando las. Primero, enfocando el camino. Segundo,
identificando el estímulo, porque se les va a preguntar, o sea, ¿cuál es el estímulo que produce eso? Entonces, una consulta, pero patológica, el estímulo es la hipertensión arterial. ¿Sí? Hallazgos macroscópicos, cómo se ve macroscópicamente el órgano, ahorita van a ver algunas piezas, y microscópicamente, si bien no van a ver el microscopio nada, a veces ponemos imágenes como ustedes se pueden estudiar en la carne. Por eso es que hace un momentico les dije que tengan paciencia. Porque, a ver, todo es de a poquito, y en la medida en que uno va a profundizar, pudiera contestarle sí y no. No porque no es tema de ahora, sí porque nos extenderíamos muchísimo. Pero en una semana vamos a ver enfermedades del corazón, va a haber hipertrofia cardíaca, se va a aprender el centro, por ahí. O sea, ahorita el propósito, miren, el propósito no es aprender hipertrofia cardíaca como que es un ejemplo de un órgano afectado. Tengan paciencia porque esto es mucha información y si no, no pueden abordarlo todo porque hay muchas cosas que contar. Entonces, conclusión, el fenómeno adaptativo es hipertrofia, en este caso es hipertrofia patológica. El estímulo, ¿cuál es? Hipertensión arterial. Macroscópicamente, ¿cómo lo veo? Con un aumento de la extensión de la cabeza del ventículo izquierdo, es decir, más de 1.5 centímetros. Y microscópicamente, ¿cómo se vería? Pues las características aumentadas del humano sobre todo el mundo. Ahora, un fenómeno adaptativo puede pasar a un fenómeno lesivo. Lo que preguntaba decía usted, este corazón después de 20 años, cuando le decía hace insuficiencia cardíaca, pues empieza a adaptarse. Y ya eso no es adaptación, sino eso ya es enfermedad. O sea, dependiendo del tejido, dura en el tiempo o no. Miren, aquí está microscópicamente, entonces fíjense, esos son miocardiocitos, miren algunos núcleos como están muy grandes. Entonces la forma de no ver en realidad la atrofia y la hipertrofia del microscopio y mirar el cuando hay atrofia en un órgano, los núcleos empiezan a ser más pequeñitos. Cuando hay hipertrofia, como en este caso, miren que hay algunos núcleos más grandes, incluso de otros. Hipertrofia cardíaca. Pero imaginémonos otros órganos donde hay hipertrofia. A ver, los de cardíaco. En el horario que órganos decía que vamos a ver hoy. ¿Sí yo lo ven? ¿Sí yo lo ven? Bien. Véanlo porque primero no pasa nada, pero véanlo porque saben el tema. Y si saben el tema, pues no se tienen lectura y de venir acá. Y si echan una lectura antes de venir acá, la clase más interesante. Decía útero grave. Entonces yo le digo, decía útero grave. La práctica de ser micro 2, práctica 2, y había otro que me decía útero grave. Cuando yo le digo útero grave, ¿qué es el adaptativo? Usted lo mete. ¿Sabe qué es útero grave? ¿Qué parte del brazo? La regresa. Hiperplasia e hipertrofia. Pero hablemos de la hipertrofia. Un útero grave tiene hipertrofia. Tiene la dos, hipertrofia y hiperplasia, pero solo vamos a quedarnos con hipertrofia. En ese útero grave, esa hipertrofia es fisiológica o patológica. Fisiológica, ¿cierto? Entonces, en ese útero grave, ahora, ¿qué fibras en ese útero grave o qué célula es la que sufre la hipertrofia? El endometrio no. ¿Quién le ayuda? La que músculo liso. Entonces, en el útero grávido, la que sufre la hipertrofia es el músculo liso, se llama músculo esqueleto. Pregunta, de ese útero grávido que es de la guía, que no lo tenemos acá, nosotros lo tenemos allá, ¿cuál es el estímulo? Entonces, el fenómeno adaptativo se llamaría útero grávido o útero de embarazo. ¿Cuál es el estímulo para que sufra de crece? Aumento de los estrógenos, de las progesterona, de las hormonas, sobre todo
estímulo? Estimulación mecánica. Mecánica. En la medida en que el chino crece, estira. Entonces, útero grávido es un fenómeno adaptativo, es hipertrofia, hiperplasia fisiológica. El estímulo es hormonal, mecánico. ¿Cómo veremos el útero? Aumentado de tamaño. Y si hiciéramos un corte en el microscopio, ¿cómo veríamos ese útero de los aumentado de tamaño? Otro órgano de los que salí de hoy en el laboratorio que tenga hipertrofia. O sea, confusión. En el útero grávido hay hipertrofia. Ahorita que hablamos de hiperplasia, volvemos al útero grávido. Próstata, dicen acá. Entonces, la próstata, primero, ¿cuánto pesa la próstata? Porque no, oiga, ustedes no vienen de anatomía y histología. Si vienen de anatomía y histología, se encuentra para otro Como integramos. en serio, mire, y su cara más agradable sin tapabocas y con tapabocas. Sí, aparte ustedes no alertan. ¿Verdad que lo resuelven? ¿Cuánto pesa la próstata? De 20 a 40 gramos. Ustedes vienen de anatomía y histología y la anatomía y histología de la fisiología de eso. 20, 40 gramos. Y le pregunto qué normal tiene la próstata. Y le pregunto las 4 áreas que la parte necesitará recordar. Entonces, en la próstata también hay hiperplasia y hipertrofia. Pero la pregunta del millón: ¿qué célula de la próstata es la que sufre la hipertrofia? ¿Quién lo sabe? Porque yo les ayudo. Entonces, ayúdenme a recordar la histología de la próstata. Entonces, la próstata está hecha de glándulas, epitelios cilíndricos estratificados. Las glándulas, el epitelio sufre hipertrofia. Nunca. Un epitelio nunca sufre hipertrofia. Nunca. No esperen que un epitelio se ponga a hacer el aborto, no sufre. Sufrirá, pero no sufre. Entonces, en próstata, las glándulas no sufren hipertrofia. ¿Qué otras cosas tiene la próstata? Pero ya glándula, fuera de la glándula. No glándula. ¿De qué está hecho el estómago? De tejido conectivo. ¿Y de qué más? El tejido conectivo está hecho de fibroblastos conectivos. Tejido conectivo. ¿Cómo se trabaja en la histología? ¿Qué más tiene el estómago de la próstata? Músculo liso. Entonces, si estamos hablando de hiperplasia por hipertrofia prostática, ¿sí? En la próstata, ¿quién sufre la hipertrofia? Dijimos el epitelio, no, la glándula no. Los fibroblastos se hipertrofian, no. El músculo liso se hipertrofia, sí. Entonces, en la próstata también hay hipertrofia fisiológica o patológica. Patológico. Si da con la edad, ¿será patológico? Fisiológico. Hay controversia. O sea, todos los hombres que lleguemos a 100 años vamos a tener control, vamos a tener muchas clases de yo no voy a dedicar a 100 años. Uno decide qué tiene. Por eso le decía a la señorita, ya decide si tiene que ser la cosa. Ustedes deciden si van a sacar 4 o 5 estudiantes. Ustedes, ya en este momento, que piensen esto es difícil, por ahí ustedes se conforman, se pierden. Y el que piense, no importa que haya perdido 1 o 2 semestres, pero hoy voy a empezar, no voy a empezar, puede sacar los cambios. Entonces, la próstata y hipertrofia del músculo liso. ¿Cuál es el estímulo? Las hormonas, la testosterona, pero volvemos al cuento, ustedes se adelantan mucho. Ya va a ver tiempo para aprender hiperplasia prostática en unas semanas, pero sí, la testosterona pasa a dividir la testosterona porque así vamos a preguntar y la dihidrotestosterona que hace que produce el organismo. Bueno, preguntas de hipertrofia. Entonces, hipertrofia fue, yo les pregunto, ¿en el hígado hay hipertrofia? Yo pregunto, ¿en el hígado hay hipertrofia? Cuidado con este término.
Entonces, volvemos acá. ¿Qué deben saber de próstata? Primero, cuánto pesa, qué forma tiene, dicen algunos tienen forma de pera, forma de la cabeza de Mickey Mouse, las orejas son las vesículas generales, también hay que calcular la velocidad, así lo dicen. ¿Cómo? Bueno, el cuento es que es una próstata y deben saber que la próstata pesa de 20 a 40 gramos y saber que macroscópicamente se hacen muchos nódulos y saber de qué está hecho. Entonces repasemos de qué está hecha la próstata: de glándulas, que es el epitelio, de estroma, que puede ser tejido conectivo o músculo liso, y la traemos hoy como ejemplo del fenómeno adaptativo. Entonces, en la próstata, al igual que el útero grave, hay hiperplasia y hipertrofia. Entonces, ya como tenemos todo el órgano, miremos la histología. Habíamos dicho glándulas o epitelio, músculo liso y tejido conectivo. Habíamos dicho que el músculo liso sufría hipertrofia, ¿cierto? Habíamos dicho que las glándulas no sufrían hipertrofia. Ahora estamos hablando de hiperplasia. ¿El epitelio sufre hiperplasia? Sí. El epitelio sufre hiperplasia porque el epitelio de la próstata es un epitelio cilíndrico simple y cuando hay hiperplasia se vuelve cilíndrico pseudoestratificado. ¿El músculo liso sufre hiperplasia? Sí, también. El músculo liso también sufre hiperplasia. ¿Y los fibroblastos? Dijimos, los fibroblastos no sufren hipertrofia, los fibroblastos hacen hiperplasia. Entonces, conclusión. Cuando hablamos de fenómeno adaptativo en la próstata, primero en realidad el nombre correcto debería ser hipertrofia, hiperplasia. Lo que ocurre en las dos cosas. Hiperplasia, ¿quién lo sufre? El componente epitelial y el músculo liso y los fibroblastos. La hiperplasia sufren todas las sensaciones: epitelio, músculo liso y tejido conectivo. Pero hipertrofia solo resulta en el músculo liso. ¿Cuál es el estímulo? Hormonal. ¿Cuál específicamente? La dihidrotestosterona. ¿Qué tipo de fenómeno adaptativo es? Hiperplasia, hipertrofia fisiológica, porque da enfermedad. ¿Cómo vamos a ver esa próstata? Con hiperplasia, hipertrofia, aumentada de tamaño, es decir, ya pesa más de 40 gramos, y vamos a ver unos nódulos. Pero ese cuento de por qué los nódulos, dejémoslo para después, se lo voy a explicar rapidito, porque es que si esta es una célula epitelial y esta es una célula estromal que puede ser fibroblasto o músculo liso. Entonces, la testosterona, una vez pasa a dihidrotestosterona por la 5-alfa-reductasa tipo 2, la dihidrotestosterona se une a las células epiteliales y a las estromales, pero a las estromales se une 10 veces más. O sea, las estromales tienen más afinidad del músculo liso y el tejido conectivo por esa dihidrotestosterona. O sea, en realidad, cuando uno ve la hiperplasia y hipertrofia de próstata, ¿cuáles son las células que más proliferan? Las estromales, la del músculo liso y el fibroblasto. Entonces, macroscópicamente veremos esa próstata aumentada de tamaño con presencia de nódulos, estos nódulos que son de estroma, que es el que prolifera más. Vamos a ver las glándulas dilatadas porque proliferan las glándulas y alguna secreción en su interior. Y es una hiperplasia fisiológica, pero oigan, termina produciendo patología. Entonces, por eso digo, es controvertido que alguien diga fisiológica, patológica, porque primero todos los que lleguen a 100 años lo van a tener, entonces es fisiológica cuando da. Pero, ¿qué le pasa a la persona que tiene hiperplasia prostática? Miren, está en la red. ¿Qué le pasa si se hiperplasia, se controla? ¿Qué le pasa a la oreja? Se dilata. Se destruye. Y si la persona se le destruye la oreja, ¿qué le pasa con la infección? Si se saca la orina de la infección, pues le viene, entonces es una mezcla de todo. Y aquí tenemos entonces la histopatología. Miren, esa es una hiperplasia, hipertrofia de próstata, proliferan las glándulas, el epitelio está siendo estratificado y hay mucho estroma. Volvamos al útero.
Hipertrofia. ¿Cuál es el estímulo hormonal? Sobre todo la progesterona y mecánico en la medida que el chico crece. Pero, ¿dónde ocurre la hiperplasia? La hiperplasia en el útero ocurre en el músculo liso, además de que aumenta de tamaño también se multiplica, pero también en la pared del útero hay un tejido conectivo, hay fibroblastos. Entonces, esos fibroblastos también sufren hiperplasia en el útero grávido. O sea, cerrando el útero grávido. Un útero grávido, ¿cuál es el estímulo? Hormonas, mecánicos. Macroscópicamente, ¿cómo lo vamos a ver? Muy aumentado de tamaño todo el órgano. Microscópicamente, ¿qué vamos a ver? Hiperplasia e hipertrofia, tanto del músculo liso como del tejido conectivo, sabiendo que solo hace hiperplasia. Cuando pasa ese útero grávido, ¿cómo llamaríamos al órgano? Se pasó el embarazo. El órgano vuelve a la normalidad, se atrofia. ¿Cómo llamarían a esa involución? Sí, pero tenemos que entenderlo en términos médicos. O sea, miren, el útero de la señora de 40 semanas estaba así, que había ahí un bebé, pero después tiene que volver a eso. Claro, no es involución, pero ¿qué es lo que hace que involucione? Entonces, sufre atrofia. Entonces, primero, unas células pueden volver a su estado normal. Otras se activa el mecanismo de la apoptosis y terminan destruyéndose. Conclusión, si esta señora, este era antes del embarazo, este es el embarazo, después del embarazo, el útero nunca queda igual, queda ligeramente más grande. Eso es lo que les quiero decir. O sea, no pretendan que después de crecer así vuelva algo, porque no vuelve ahí, queda ligeramente más grande. Bueno, preguntas hasta este momento, algo que no les haya quedado claro. Más ejemplos de hiperplasia en el hígado. En el hígado, el órgano por excelencia de hiperplasia es el hígado. Aquí encuentro por allá de la metodología que lo encadenaba, llegaba un águila Prometeo y el águila todos los días se comía el hígado y cuando volvía el águila dentro del hígado le había generado. ¿No es así? Pero en la vida real, sí. Si a alguien le quitan el 70% del hígado, queda el 30%, al cabo de unas semanas ese 30% y queda prolifera y vuelve a recuperar la masa casi completa. O sea, el típico ejemplo de un órgano de una hiperplasia compensadora es el hígado. ¿Cuál es el estímulo? Quitar el tejido. Se quita el tejido, entonces el órgano que queda compensa. Hiperplasia en la glándula mamaria. ¿Qué fenómeno ocurre? Hiperplasia, hipertrofia, las dos, ninguna. Hiperplasia. Mire que dicen las dos. Sí, sí, no. Sí, no, las dos, ¿por qué? Usted dice hipertrofia. De las células musculares que vuelven a los músculos atróficos. Hipertrofia. Bueno, volvamos a lo mismo. Pensemos en la glándula mamaria. ¿De qué está hecha la glándula mamaria? De glándulas, estroma. ¿De qué es el estroma de la mama? De músculo lumbeco, tejido conectivo, tejido adiposo. Claro, y hay músculo para que la mantenga, en realidad no es músculo, el ligamento del útero, porque atrás están los músculos pectorales, pero ellos solo se encargan de ser el soporte posterior, pero en realidad lo que la mantiene en nivel es el ligamento del útero. Están hechas de tejido conectivo y tejido adiposo. En realidad lo correcto es hiperplasia. Lo que pasa es que correctamente cuando una mujer tiene las mamas grandes, que es macromastia, alguien dice hipertrofia, pero era cuando les decía ahorita tengan cuidado con los términos que algunos cuando los órganos están grandes le llaman hipertrofia, pero si estamos hablando puntualmente del fenómeno objetivo, ahí no ocurre hipertrofia. Porque pensemos en la glándula mamaria. Primero, es un órgano dinámico. A los 12 años empieza a aparecer las glándulas. Cuando llega a su máxima expresión, cuando lacta. Y cuando lacta, ¿qué es lo que ocurre? Hiperplasia. ¿Sí? El estroma, ¿qué le pasa? Antes de los 50 del tejido conectivo
efectivo después de los 50 se transforma o se reemplaza por fibra adiposa. Pero en realidad hipertrofia como tal no. Esa hiperplasia genera aumento y de pronto ese aumento es el que dice hipertrofia. Entonces, en la glándula mamaria hay hipertrofia fisiológica y de pronto, hiperplasia fisiológica. Primero hay los 14 primeros días del ciclo. En la fase proliferativa, bajo los estrógenos, las mamas crecen. Y antes de la ovulación, las mamas están aumentadas de tamaño. O sea, eso se ve en la hiperplasia fisiológica. Pero también en el embarazo por la lactancia es un típico ejemplo de hiperplasia fisiológica. Bueno. El epitelio de la próstata cuando se hipertrofia, ¿qué epitelio es? El epitelio de la próstata no se hipertrofia, se hiperplasia. Se hiperplasia, o sea, se multiplica. Normalmente es un epitelio cilíndrico simple. Cuando sufre hiperplasia, se vuelve cilíndrico sobreestratificado. Gracias. Bueno, el otro fenómeno, llevamos 3 fenómenos. Entonces, atrofia, hiperplasia, hipertrofia. ¿Tienen alguna pregunta? Esto es muy sencillo. Metaplasia. Entonces, ¿qué es metaplasia? Dijimos, es cuando una célula madura se transforma en otra madura. Pero esa transformación no es al azar, esa transformación es, mejor dicho, superplaneada. Ejemplos de metaplasia, hay sitios típicos. Típico es el cuello uterino. ¿Sí? Entonces, el cuello uterino, aquí hay algo y no quiero que confundan, yo nunca he estado de acuerdo con esto. Una cosa es metaplasia del cuello uterino y otra cosa es prolapso uterino con epidermización. O sea, son dos cosas distintas. ¿Sí? Miren, voy a pintarles algo. En realidad la metaplasia ocurre a nivel del cuello uterino. Ustedes saben que el cuello uterino tiene dos partes. Esto es el endocervix y esto es el exocervix. Y el exocervix está hecho de epitelio escamoso, que es este, y el endocervix de epitelio cilíndrico mucoproductor que se mete y forma glándulas. ¿Cierto? Feíto, pero ahí está. ¿Sí? Endocervix, exocervix. Cuando decimos metaplasia del cuello uterino, ¿cuál célula es la que se transforma? ¿El escamoso o el endocervix? El endocervix. O sea, esta endocervix, que es cilíndrico, empieza a transformarse en escamoso. Y otra cosa es el prolapso. En el prolapso, ¿qué pasa? El prolapso uterino es que este epitelio, además de que se puede producir metaplasia, produce más queratina de lo normal. Pero que un epitelio escamoso produzca más queratina de lo normal, eso no es un ejemplo de metaplasia. El ejemplo está sacado. Porque es que en la guía creo que lo llamaban prolapso uterino. Sí, en el prolapso uterino pasan dos cosas: epidermización, pero si pasa esto no sirve. Si no pasa la metaplasia, no nos sirve solo la epidermización. Entonces, ¿por qué el epitelio del cuello uterino sufre metaplasia? Tiene su razón de ser. Estímulos varios. 1, el virus de papiloma humano. 2, irritación. Duchas, óvulos, lo que quieran. Los hilos de un dispositivo intrauterino. El mismo trauma. Hay mujeres que a veces tienen 15, 20 hijos. Imagínense 20 veces este cuello pasando la cabeza de un chumbo volviéndose hacia atrás. Eso es trauma. Entonces, la célula, ¿cuál sería el estímulo ahí? Irritativo físico. Llámese virus, llámese los embarazos. Entonces, este epitelio, miren, había un profesor que nos hacía el esquema así. Hagan de cuenta que mis falanges medias son el endocervix y las proximales son el exocervix. Entonces, con los embarazos le empieza a pasar esto al cuello uterino. O sea, el endocervix queda expuesto y el endocervix no está hecho para soportar cosas físicas. ¿Cuál es la célula más fuerte del cuerpo?
¿Cuál es la célula más fuerte del cuerpo? Los granulocitos, si no fueran, no estaríamos cubiertos por los dientes. En el ser humano son los más fuertes. Entonces, cuando ocurre este estímulo, ese epitelio mucoproductor se transforma en una célula más fuerte, en un epitelio escamoso. Bueno, ¿cómo vamos a ver entonces esa metaplasia escamosa? Miren, el exocervix usualmente se ve de un color blanco, pero el endocervix se ve de este color que uno normalmente no debe ver el endocervix. En la medida en que usted lo empieza a ver, hay una metaplasia. O sea, en un cuello uterino de una mujer de 30 años con 2 o 3 hijos, es normal una vez. Ahora, hay metaplasia fisiológica y hay patológica también. Fisiológica, cuando es solo la metaplasia escamosa. Pero, ojo, se me olvidaba decir, en las hiperplasias patológicas y en las metaplasias patológicas puede ser terreno para que esto cambie. Ejemplo, en el endometrio hay hiperplasia fisiológica y en el esclerosis a 14 días del ciclo, patológica cuando la mujer no ovula y durante meses estaban los terceros progesterona, con el tiempo en esa hiperplasia patológica en el endometrio puede haber una mutación y con el tiempo terminar la mutación. Acá lo mismo, mientras esta metaplasia solo sea el cambio de una célula por otra, no pasa nada. Pero con estas metaplasias, si es por el virus del papiloma humano, ahí es donde empieza el proceso de carcinogénesis. O sea, sobre esa metaplasia escamosa puede generarse displasia y evolucionar a un cáncer. Tengan eso en cuenta. Otro ejemplo de metaplasia. Bueno, aquí lo vemos. O sea, debajo del epitelio escamoso, uno tendría que ver nada, porque estas glándulas son endocervicales. Y hace un momento les dije que las glándulas se formaban porque el epitelio se metía y la formaba. O sea, son glándulas tubulares simples. Miren acá, este epitelio que debía estar cilíndrico no está, porque él formó esa glándula, pero ahí hubo metaplasia escamosa. ¿Listo? El otro típico ejemplo es la metaplasia en el esófago. Entonces, ¿de qué está tapizado el esófago? El epitelio escamoso, ¿cierto? Y es un epitelio escamoso fuerte, ¿por qué? Porque es que por ahí pasa el patacón, pasa la cucharada de sopa caliente, pasa el helado muy frío, entonces tiene que ser un epitelio fuerte, ¿sí? Pero una vez llega al estómago, el epitelio del estómago, más que fuerte, tiene que ser ingenioso para que esa concentración de ácido clorhídrico en el estómago, que si uno sacase una delgada de la persona viva de líquido gástrico y lo echara en un zapato, la unidad no lo permite. Porque es que el ácido clorhídrico en el estómago está muy fuerte, que es más concentrado que cualquier otro sitio. Lo que pasa es que el epitelio del estómago es tan perfecto que forma moco, entonces crea una película de moco que aísla ese ácido del epitelio. Pero ¿qué pasa cuando la persona, aquí está el límite, miren, aquí estaría esófago, epitelio escamoso, aquí estaría estómago. Cuando esa persona se come una hamburguesa de nalpagando de carne a las 11 de la noche y se le toca los días. ¿Sí? Entonces, cuando hay reflujo, ¿qué quiere decir? Que cuando llega el estómago se va para el esófago y el epitelio del esófago no está hecho para cargar el ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace? Irrita, quema. Entonces, ¿qué hace este epitelio escamoso? Se transforma en un epitelio mucoproductor, pero como tiene que hacer la cosa tan perfecta, él no lo hace con un epitelio gástrico. Porque hay otro epitelio más perfecto para producir moco, y es el epitelio intestino. Entonces, él dice, me transformo en la célula que necesito, y aquí en realidad cuando se transforma, se transforma en una célula intestinal que produce más moco. De hecho, la metaplasia en el esófago es un cambio de un epitelio escamoso por un epitelio intestinal, porque el intestinal produce más moco que el estómago. Y lo mismo,
Este que es un fenómeno adaptativo, si sigue con el tiempo y sigue ahí ese esófago transformado, pero sigue la persona comiendo hamburguesas, fuera de eso es una necesidad obesa, que no haga ejercicio, mal reflujo, puede aparecer en el tiempo en cárcel y de ahí aparecer en la metaplasia. O sea, en los procesos de metaplasia también pueden aparecer procesos neoplásicos. Entonces, miren, esto normalmente es el epitelio escamoso, miren acá. Y normalmente se ve una raya, de aquí para arriba escamosa, acá para abajo no. Miren acá, los límites no están claros. Esto es metaplasia, y cuando uno ve, hay epitelio intestinal con células caliciformes. Bueno, el otro ejemplo es la metaplasia en el pulmón. El epitelio respiratorio es un epitelio cilíndrico cervical, ¿sí? Y es un epitelio que está hecho para varias cosas. Una, tiene cilios que arrastran el moco, tiene inhibidores y produce moco. Pero cuando la persona fuma, en el cigarrillo hay 1200 sustancias corporales. Níquel, nicotina, arsénico, lo que ustedes quieran, irrita el epitelio. Si lo irrita, ese epitelio tiene que transformarse en el epitelio más fuerte. ¿Cuál es? El escamoso. Entonces, ese epitelio respiratorio se transforma en un epitelio escamoso. Hasta ahí es un fenómeno adaptativo, pero si la persona sigue fumando, sobre esa metaplasia escamosa surge displasia por lugar sin calcinado. Bueno, eso era lo que tenía para contarles en los siguientes minutos. Aquí hay muestras con lo que ya vimos. ¿Trajeron guantes? Por favor, entonces sacan las muestras y ahí van a observar lo que acabamos de decir.